Hola una vez más, queridos burbujeros, bienvenidos a vuestro programa Las Batallitas de Víctor. Y aquí estamos con Víctor Chinestra. Hola Víctor, ¿qué tal? Bien, aquí bien estamos, todo, ¿no? otra vez, sí. Bien, nosotros ya despidiendo temporada, segunda temporada acabamos ahora. Así que vamos a ir con un programa muy interesante. Me he traído una camiseta lo más parecida posible a... Sí, vamos. Me iba a haber traído un casco con cuernos, no lo he encontrado, pero seguro que tengo por ahí uno. Y bueno, y por si alguien ya no lo ha adivinado, vamos a hablar de los vikingos. Eso es. Bueno, el casco con cuernos igual no pegaba tanto como la camiseta que llevas, ya veremos por qué. Traemos un tema fresco para acompañar, ¿no? Con el tiempo que hace. Ajá. Y nada, vamos a hablar de ese pueblo que son los vikingos, que siempre ha despertado un interés, y más últimamente por toda la cultura popular que ha surgido a raíz de los vikingos, con series como la más reciente, la de Vikings, o con las películas de Marvel, ¿no? Con el dios Thor y toda la mitología nórdica. Pero este interés no viene de ahora, sino que, como siempre, hay que echar la culpa al siglo XIX, efectivamente. Toda la imagen que tenemos hoy en día de lo que son los vikingos, el mundo vikingo, son inventadas, la mayoría, que hicieron en el siglo XIX, en este romanticismo, cuando se crean los grandes relatos nacionales, cuando se coge a los vikingos como ese referente para distintas naciones, como los alemanes o las naciones escandinavas, y se crea una imagen un tanto distorsionada de lo que serían los vikingos, digamos, históricos, ¿no? Hay que separar un poco el vikingo de la fantasía o de la imagen que tenemos de la cultura popular, y la imagen del vikingo histórico o el pueblo escandinavo, digamos, más el término académico, ¿no? de lo que es vikingo. Muy bien. Este interés, también en la literatura, no tan reciente, pero también ha influido mucho en la fantasía actual, como Juego de Tronos, toda esa mitología de dragones, distintas razas. Ya se introduce, por ejemplo, en Tolkien, en El Señor de los Anillos. Toda la mitología que crea este autor está muy influenciada por las sagas nórdicas, por la mitología nórdica, y luego se ha ido desarrollando más en series como Juego de Tronos, ¿no? Que también juega con el mismo mundo de fantasía medieval, en el que mucha de la magia, mucho del folclore viene del mundo nórdico. Y de esas runas, ¿no? De esas escrituras también imagino que nos hablarás. Que de aquí ya hemos hablado, por cierto, de las runas. Como ya lo mencioné en el capítulo de las escrituras, ¿no? Es una reinterpretación del alfabeto latino por los pueblos nórdicos. O sea, es ya más avanzado cuando empiezan a tener contacto entre el mundo nórdico y el mundo cristiano latino, digamos. Así que vamos a intentar desmontar en este programa un poco esa imagen estereotipada que se ha creado de los vikingos como esos hombretones musculados, con altos, espadas, con rubios, barcos rubios, ojos azules, y cascos con cuernos. Y cascos con cuernos, sí. Importante. Bueno, y bebiendo cerveza también todo el rato. Sí, de los cráneos de sus efectivamente, enemigos. Justo, eso es. Así que todo eso lo vamos a se pone interesante. destrozar. Pues primero vamos a empezar con la terminología. Decir qué es un vikingo, ¿no? De dónde viene el término. Y en realidad vikingo no designaría un pueblo, de hecho ellos mismos no se llamaban así como vikingos, sino que el término designa un oficio, y más que un oficio, una actividad. Es decir, no se era vikingo, sino que se iba de vikingo, o se iba a hacer el vikingo. Es decir, que era una actividad como sería el término más similar, la piratería.
¿no? Se iban a hacer pues incursiones como las piratas. racias. Eso es, como las racias. El de los árabes. El término vendría del nórdico antiguo, de una lengua de origen germánico, y no es una palabra, es un verbo. Viking es la práctica de viajar al extranjero con el objetivo de saquear o de comerciar. Y el que se dedicaba a esto sería el Vikinger, terminado en R, que sería alguien que se dedica al saqueo, al comercio en el mar. Es decir, que los pueblos nórdicos no estaban siempre saqueando ni haciendo estas racias, sino que el irse de vikingueada no era una actividad que podían hacer pues una vez y ya volverse a casa y nunca volverlo a hacer. O sea que no designaba, o designamos mal cuando nos referimos a estos pueblos como los vikingos. ¿No? Es que los pueblos nórdicos, los escandinavos, a veces hacían el vikingo. ¿No? Se iban en estas expediciones a saquear. Tú sabes que yo tenía unos amigos que una vez al año hacían una vikingada. Cogían una casa rural y claro, allí hacer cerveza, carne y ahí... Bueno, espero ahí. Que no saquearan mucho. No. Y ya retomando un poco y enlazando con lo de la serie esta de Juegos de Tronos, eso es lo que hacían los pueblos del mar, ¿no? En Juego de Tronos, que iban por ahí saqueando... Sí, claro, en Juego de Tronos, digamos que la casa, ¿no?, que se asemeja a los vikingos serían los Greyjoy, ¿no?, que son estos pueblos del mar, que estaría pues totalmente inspirado en lo que son los vikingos, ¿no?, en la vida en el mar, el barco, pero al final veremos que no era tanto así, porque el lema de los Greyjoy era nosotros no cosechamos o algo así. Sí. Vamos a ver que los vikingos no es para nada eso. O sea, los vikingos eran granjeros, eran campesinos, pero que pues en una época del año les daba por ahí, decían, pues nos vamos de vikingueada por ahí, pero en realidad eran pues eso, granjeros, artesanos, campesinos, ya que sí que se dedicaban a actividades pues más cotidianas, ¿no?, más conocidas. ¿Y en esos saqueos que hacían, cogían esclavos, prisioneros? Sí, el esclavismo era una práctica habitual entre los vikingos, de tomar prisioneros de guerra en estas racias, en estos saqueos, pues se llevaban esclavos. También para comerciar, hay que pensar que estos saqueos no solo eran saquear por saquear, sino que también establecían vínculos comerciales con otros pueblos, y pues el comercio de esclavos pues en la época era una práctica bastante habitual. O sea que no era nada nuevo tampoco. ¿Y estas racias se dedicaban únicamente a lo que son los pueblos de la costa o...? A ver, claro, los vikingos se iban en barco y entraban en contacto pues con los pueblos costeros, y a veces se internaban, bueno, a veces no, era bastante habitual que se internaran por los ríos. O sea, la navegación de los ríos por los vikingos está documentada en la zona del Báltico, de Rusia, también por el Guadalquivir, como ya veremos. O sea que no solo se limitaba los contactos a los pueblos costeros, sino que era también a pueblos de interior que estuvieran pues a mano de un río. Claro, fácilmente accesibles. Eso es. ¿Y los barcos también, sabes si les interesaba? O si pillaban un barco de promedias ya aprovechaban. ¿A qué te refieres? A piratería de... claro, sí. Igual, ¿no? Lo mismo. Sí, de hecho eran temidos por los navegantes, los vikingos, porque ponían en peligro estas rutas comerciales, pues por el Mediterráneo, por ejemplo. Sembraron el terror pues en los comerciantes mediterráneos, ¿no? Sí. Al igual que los piratas, pues si pillan un barco por ahí, pues... Me suena una anécdota de Julio César, que iba en un barco, lo pillan unos piratas, que ya no sé si serían vikingos o no. No, vikingos... Ya no. La era de los vikingos es medieval. Veremos, a ver cuánto dura, pero con los romanos los vikingos eran otra cosa. O sea, estaban en otro estadio. Que de eso es precisamente de lo que iba a hablar ahora, que es de la era vikinga, ¿no? De cuando podemos empezar a hablar de estos vikingos. El término era vikinga es un término anglocéntrico, es decir, lo crean los ingleses y establecen que el inicio de la era vikinga es cuando los ingleses por primera vez entran en contacto con estos pueblos, que serían el 793, que es donde está documentada la primera incursión vikinga en territorio inglés, en el monasterio de Lindisfarne, que está en el norte de Inglaterra, casi en Escocia, en el que los escribas del monasterio relatan cómo pues hubo una incursión muy violenta de unos pueblos que venían pues en barcos desde el mar,
y que pues arrasan con el monasterio y se van. Es decir, que en el 793 daría inicio a esa era vikinga de incursiones, de invasiones, y terminaría en torno al 1066 con la batalla de Hastings, que es cuando Guillermo II de Normandía, que era de origen vikingo, conquista definitivamente Inglaterra. Se hace con el trono de Inglaterra, y ahí acabaría para los ingleses la era vikinga, que ellos denominan. Pero si nos ponemos más académicos, tendríamos que hablar de la edad del hierro tardía escandinava. Es decir, que los vikingos corresponderían con esta etapa, pues eso de la edad del hierro que ya hemos hablado en otros programas, que mientras en la Europa cristiana pues estaban en la Edad Media, en los países en lo que son los países nórdicos, todavía estaban en esa etapa de la edad del hierro tardía, se denomina así como la edad del hierro tardía escandinavo, que correspondería entre el 750 hasta el 1100 después de Cristo, o sea, correspondería con esa época, era vikinga. Pero claro, es más correcto hablar de los pueblos escandinavos de la edad del hierro, más que de los vikingos, ¿no? Como hemos comentado, que nosotros al decir vikingo tiene, digamos, otro matiz que el vikingo histórico. Claro. ¿no? Cuando nosotros determinamos vikingo, pues vemos más esa imagen de un pueblo determinado, del Thor de Marvel o de esta gente. Y un pueblo determinado. Y ya estamos viendo que realmente no es así. Eso es, como luego veremos, no eran un pueblo único los vikingos, sino que eran pues distintos grupos. Lo que sí que sabemos que pues, estos pueblos de la Edad del Hierro en torno a esta época empiezan una serie de campañas marítimas, de exploraciones, que les llevan pues, a sentar las bases de lo que hoy es Noruega, Suecia, Dinamarca e Islandia. Y a entrar en contacto con, pues, se documenta con más de 50 pueblos, con los que comerciaron, colonizaron, también esclavizaron y saquearon. O sea que los vikingos no solo consistía en saqueo, sino que también establecieron relaciones comerciales con estos pueblos. Ahí vemos un poco la expansión escandinava, ¿no? En estos siglos, como de ese núcleo que sería la península escandinava. Primero entrarían en contacto con Inglaterra, con las Islas Británicas, donde después del saqueo de Lindisfarne empezaría una serie de invasiones, de racias, donde pues destaca un personaje nombrado en las sagas y que conocemos más por la serie de televisión, que es Ragnar Lodbrok, Ragnar. ¿no? Que se crea como una imagen casi divina, heroica de este personaje, que protagonizaría pues estas incursiones en Inglaterra. Perdona, Víctor, recuerdo a nuestros burbujeros que por favor nos vean por Instagram o por YouTube, porque el mapa que tenemos aquí es muy explicativo. Claro, sí. Es una maravilla. Se ve perfectamente con los colores. Las rutas, los colores. Sí, así que intentad vernos por las redes sociales, por YouTube o Instagram. Sí, perdona. Así que en el siglo XI ya Inglaterra queda unificada bajo el reinato de Canuto II, que también era rey de Noruega y de Dinamarca. Ahí tenemos ya la primera, digamos, el primer dominio vikingo o nórdico de Inglaterra. Luego volvería una dinastía anglosajona con Eduardo el Confesor, con Harald II, hasta la que hemos mencionado, la batalla de Hastings, en la que Guillermo el Conquistador conquistaría pues, el reino de Inglaterra y lo unificaría bajo su reinado. Que Guillermo venía del norte de Francia, que se ve Normandía, no sé si leéis que está en naranja, que fue otro de los dominios de origen vikingo, escandinavo, de origen vikingo. Bueno, escandinavo, claro, hay que ver si hablamos de... Claro, voy a decir vikingo muchas veces, pero me estoy refiriendo pues, a los pueblos nórdicos de origen escandinavo. Claro, y luego imagino que nos contarás de dónde venían estos... Claro, sí, el origen son los pueblos germánicos de la península escandinava, de lo que vemos ahí que está en el rojo más oscuro, Suecia, Dinamarca y Noruega. Vale, o sea que su origen es ¿sabes? De ahí es donde parten estos vikingos.
Hay población continuada desde el Neolítico en la península escandinava y que pues va evolucionando eso hasta que llegará la Edad del Hierro, que es cuando empiezan estas exploraciones marítimas. Realmente me sorprende por un lado que tardaran tanto, porque los anglos y los alamanes... Claro, porque es una invasión anterior, que estas son las del final del Imperio Romano, en la Edad Tardo-Antigua, cuando se produce el primer movimiento de pueblos germánicos, ¿no?, con estos anglos y sajones que colonizan las islas británicas. Eso es, entra en contacto con la población britano-romana. Pero esta sería una invasión ya posterior, ya en la Edad Media, que las teorías dicen que esta exploración vendría motivada por un cambio climático. Otra vez. Eso es, por un calentamiento que se llama el calentamiento de la Edad Media, el calentamiento medieval, que haría que retrocedieran los hielos de los mares de Noruega y del océano glacial ártico y permitiría una navegación más sencilla para estos pueblos. Por eso se produciría estas campañas de colonización y de exploración. Así que eso, Normandía, que es como los normandos, que es como denominaban a los vikingos en Francia, fue una ocupación de daneses, junto con otro personaje que sale en la serie de Vikings. O sea, que en la serie de Vikings hay muchos personajes que tienen una raíz histórica, pero que luego en la serie pues reinterpretan de una forma o lo adornan como las sagas, ¿no?, adornan el relato, que sería Rollo, ¿no?, el otro gran personaje de la serie de Vikings, que en realidad se llamaba Hrolf Ganger en nórdico, que se convierte en el primer duque de Normandía. Ya no tenía como objetivo simplemente saquear y hacer pillaje, sino que Rollo tenía la intención de fundar colonias, de colonizar y de establecer, digamos, un establecimiento permanente, ¿no?, para cultivar allí, establecer colonos, y así tiene origen el Ducado de Normandía, ¿no?, que sería el origen de ese Guillermo el Conquistador, también duque de Normandía, que luego se convertiría en rey de Inglaterra, ¿no?, ampliando los dominios de los vikingos en las Islas Británicas. Pero no solo se quedan ahí, como hemos visto en el mapa, los vikingos, sino que las expediciones llegan, por ejemplo, hasta la península ibérica. En Galicia, ahora creo que en verano, no sé en qué fecha exactamente, hay dos pueblos, Catoira y Foz, donde se recrea esta llegada de los vikingos por el río, el saqueo de la ciudad. Y esto tiene una base histórica porque las costas gallegas sufrieron el saqueo y el contacto con los vikingos durante 200 años. ¿No? Tenemos fuentes latinas peninsulares que nos relatan cómo en el año 844 llegarían los vikingos a la zona de Galicia, de Asturias, y se enfrentarían con la población gallega en la batalla de La Coruña. Y según las fuentes, los vikingos serían derrotados ahí por los gallegos y se tuvieron que marchar. Y iniciaron una expedición que pasaría por Lisboa, por Cádiz y llegarían a Sevilla, donde realizarían dos saqueos de la ciudad. Aquí ya hablan tanto las fuentes latinas como las fuentes andalusíes. Sevilla entonces era una ciudad de al-Ándalus. Y las fuentes andalusíes también hablan de esta batalla del 844 y de la campaña de los vikingos bajando hacia el Guadalquivir, donde establecerían un campamento en la desembocadura, en las marismas, y desde allí irían realizando estos ataques sobre la ciudad de Sevilla, que tuvo que pedir ayuda a una de las dinastías más poderosas de la península ibérica en ese momento, que eran los Banu Qasi, que estaban, prácticamente era un gobierno independiente de Al-Ándalus, que está en la zona del Valle del Ebro, del noreste peninsular, y que con la ayuda de los Banu Qasi, pues el emir al final logró derrotar a los vikingos. Así que los vikingos se tuvieron que marchar por el estrecho de Gibraltar, siguieron con su periplo hasta llegar a Sicilia. En Sicilia, en el sur de Italia, lo vemos en amarillo, se establece otro de los reinos europeos de los vikingos, lo que es pues, el sur de Italia, el sur de la Bota,
y Sicilia, donde conquistarían todo el territorio, se lo quitarían a los al Islam, sí, y dominarían todo el sur de Italia excepto Benevento. Luego, si nos vamos al norte, tenemos la isla de Islandia, sí, que fue una de las principales colonias de los vikingos. Ya no solo fue saqueo, sino que Islandia se convirtió en una isla colonizada totalmente por los vikingos, ¿no? Nadodr sería el primer colono, Gardar Svabrason sería el primero que circunnavegaría toda la isla. Ajá. Y otro conocido de la serie de Vikings, Floki, sería el primero en navegar deliberadamente hacia la isla y establecer un asentamiento permanente en Islandia. Y ya de Islandia pues dieron el salto a otra gran isla, como es Groenlandia, que allí fue Eric el Rojo. También un nombre bastante conocido. En el 985, Eric el Rojo viaja a Groenlandia y funda el primer asentamiento. Y cuando vuelve a Islandia, aquí les hace una engañada. Le dice: he llegado a una tierra que es todo verde, por eso le llama Greenland, veniros conmigo. Y la gente, sí, vamos todos ahí a Groenlandia. Y cuando llegaron a Groenlandia, no era verde para nada. Era hielo todo. Dijeron lo de hemos sido engañados, ¿no? Sí. Se cumplió con estos vikingos que llegaron allí. El tío. Y bueno, se establecieron en las zonas habitables del sur de la isla de Groenlandia, pero vamos, con esto de Greenland se flipó un poco Eric el Rojo para llevarse a la gente. Y allí hay en las sagas, como a vikingos. Sí. En las sagas se cuenta que entraron en contacto con pueblos paleoesquimales que vivían en Groenlandia, como los Dorset y los Thule. Y ahí ya vemos un viaje, ¿no?, desde Groenlandia, que parece fácil, que es llegar a América. Siempre se ha dicho el descubrimiento de América, ¿no?, por los europeos, es el viaje de Cristóbal Colón, pero claro, los europeos ya habían llegado antes a América. Lo que pasa es que no tuvo esa repercusión que luego tuvo los viajes de portugueses y de castellanos, ¿no?, la colonización de América. Pero sí que es verdad que en el 985 se cuenta en las sagas que Bjarni Herjolfsson se pierde en un viaje desde Islandia a Groenlandia por unas nieblas y llega a avistar una tierra plana, es así verde, con grandes bosques, con grandes árboles, y no llega a desembarcar, que luego cuando vuelve a Groenlandia se ríen de él, de qué mal vikingo eres, que ves una tierra nueva y no vas a saquearla, no vas a ver lo que hay, qué mal explorador. Y ve esta tierra, ve 2 islas más y se vuelve para Groenlandia. Y allí cuenta lo que ha visto. Entonces Eric el Rojo, bueno, en realidad el hijo de Eric el Rojo, que era Leif Erikson, escucha la historia y le dice: te compro el barco. Le compra el barco a este explorador, recluta 35 hombres y se va a esta nueva tierra que habían descubierto a ver qué es. Llega, como vemos en la ruta, esta sería la ruta de Leif, a la isla de Baffin, que denominan como Helleland, a la península del Labrador, que la denominan como Markland, que sería la tierra de los bosques. Esta sería la que vería este explorador, que estaba llena de bosques, o sea, coincidía con las descripciones que había hecho. Y finalmente a la isla de Terranova, que denominan como Vinland, que significa tierra del vino, por la abundancia de viñedos salvajes que había. Qué curioso. Sí, y ahí establecen su primer asentamiento. O sea, se asientan en la isla de Terranova. Sí, de hecho, estas sagas durante mucho tiempo pues se consideraron como pues un relato mítico, fantástico, pero al final la arqueología nos ha dado algunas pistas de que en realidad sí, que hubo un asentamiento vikingo justamente en la isla de Terranova, coincidiendo con las descripciones, en una zona donde hay sigue habiendo hoy en día viñedos salvajes, que es este yacimiento de aquí. O sea, estas casas son una reconstrucción, porque claro, tira mucho que hubiera vikingos en Norteamérica, y esto también pues desde los
pues Canadá en este caso, sí. se ha explotado mucho y se ha intentado pues dotar de pues una importancia que tampoco fue tanta, ¿no? De que llegaran los vikingos a América y se ha montado esta reconstrucción de cómo hubiera sido el poblado. Pero sí que en las excavaciones en los años 60-70 se descubrieron 8 construcciones que correspondían con la tipología de construcciones nórdicas de en torno al siglo X, que es de cuando pues hablaban que se había producido esta colonización. Y luego pues empezaron a montar pues ahí pues una especie de parque de atracciones, ¿no?, arqueológico en el de pues los norteamericanos venimos de los vikingos, ¿no? Somos vikingos prácticamente. ¿Cuándo fue eso? Su propia Eneida, sí. Se montaron ahí. Y pues crearon ese vínculo, ¿no?, con el mundo nórdico, con el mundo vikingo, que pues tiene tanta tirada, ¿no?, como hemos visto desde el siglo XIX y también vemos en el siglo XX. ¿Por qué no se quedaron en América? Porque es lo que te iba a decir no establecieron rutas permanentes. Porque además encima viniendo de donde vienen, porque me dices vienen de Normandía, lo puedo llegar a entender, pero vienen de Groenlandia. Claro, lo que pasa es que había en América recursos similares a los de Europa y Europa para ellos estaba más cerca. Y era más sencillo, era menos práctico establecer nuevas rutas con Norteamérica, donde además se dice que en un segundo viaje que hizo Leif Erikson con su hermano, con Thorvald, se encontraron con pueblos nativos. Los indígenas, que no serían se habla con indígenas, dicen que eran hombres que iban en canoas hechas de cuero. Y en un enfrentamiento el propio Thorvald muere herido por las flechas de estos indígenas. Entonces, los pueblos hostiles también se ha interpretado como una de las causas de que no establecieran, digamos, un dominio permanente en América. Así que, eso sí, los europeos, primero llegaron los vikingos, pero al final, pues, para la temporada que viene queda pendiente el capítulo de Colón, ¿no?, y de la colonización, que sé que estás esperando fervientemente. Efectivamente. Y ahí hablaremos de dónde le venía la idea a Colón y todo. Cómo llegó. Sí, vaciegas, no vaciegas. Hombre, un poco vaciegas, sí. Los geógrafos portugueses dijeron... por eso. Este hombre no sabe lo que está haciendo. Eso en la siguiente temporada. Sí. Para ir haciendo boca durante el verano. Muy bien. Y bueno, hemos dicho que íbamos a desmontar mitos. Efectivamente. Vamos a ponernos con ello. Antes de que empieces con los mitos, ¿estos vikingos tienen algo que ver con los celtas o no tienen nada que ver con los celtas? La misma raíz... A ver... tengo una pregunta, ¿eh? Yo diría que no. No, porque los celtas son pues un pueblo anterior y que yo creo que no hay ningún vínculo entre los pueblos escandinavos y los celtas, ¿no? Los celtas estarían relacionados pues con unas culturas que surgen en Centro Europa y que luego se expanden pues por lo que la Galia, la península ibérica, pero que no tienen ninguna relación luego con también en Irlanda, sí, las claro, islas británicas. Sí, luego también ahí se ha creado, igual que con los vikingos, también hay mucho fan de lo celta, ¿no? Y todo el mundo es celta, Galicia es celta, ahí quería llegar yo. Claro. ¿Quiénes fueron los que echaron los vikingos? ¿Los celtas? Los gallegos, por supuesto. Sí, pero eso se crea como mucho vínculo. Los nacionalismos en el siglo XIX lo que buscan es crear vínculos con pueblos del pasado que pues, habitaron esas zonas, ¿no? Por casualidad. Venga, vamos con los mitos. Vamos a empezar a desmontar mitos. Primer mito. Los vikingos eran un grupo único, homogéneo. Decías, vikingo, estos son. Eso es falso. Eran grupos pequeños, dirigidos por un caudillo, que a veces cooperaban y en otras se mataban entre ellos. Es decir, que no había un grupo cerrado, homogéneo, que fuera la nación o el pueblo de los vikingos, sino que eran pues, esos grupúsculos pequeños dirigidos por pequeños líderes tribales, ¿no? Por jefes tribales, que pues a veces entraban pues, en guerras entre ellos, como vemos en la serie de Vikings, ¿no? Estoy refiriendo todo el rato a ella.
Otro mito sería que eran especialmente crueles, ¿no? Esa imagen que tenemos de los vikingos como crueles, sanguinarios. Ahí tenemos la imagen otra vez de la serie. Bestial esta imagen, sí. Bien, esta imagen ¿de dónde viene? De los relatos que hacen las crónicas cristianas, ¿no? De los vikingos, que los pintan como aterradores, como paganos sin civilizar, que no tienen ningún atisbo de moral. Y la realidad es que eran violentos, sí, pero tampoco una cosa para la Edad Media, que era una época violenta, no mucho más de lo que lo eran los carolingios o de que lo eran los germanos. O sea, no había, digamos, no destacaban. O sea, en la Edad Media era una edad violenta, entonces los vikingos eran violentos, sí, pero porque es lo que tocaba, ¿no? Era otro día en la oficina, en la Edad Media, ¿no? Un ataque de los vikingos. Igual que podía ser pues un ataque de los carolingios o una condena a muerte hecha por el emperador carolingio, en el que pues mandaban degollar a todos. O sea, la violencia era una cosa del día a día. Yo siempre tengo en la cabeza, en las invasiones germánicas, los vándalos, que se ha quedado... Claro, se ha quedado la propia palabra para designar a alguien... Que diría yo. Yo siempre he pensado, madre mía, cómo serían los vándalos. Pero realmente eran prácticamente todos iguales. Sí, bueno, tampoco destacarían mucho. Claro, pero que por lo que sea, quedó ahí. Entre vándalos y alanos, pues tampoco habría mucha diferencia. Y los suevos también, que quedaron por ahí arriba. Sí, esos sí que eran más gallegos que los celtas, ¿eh? Ya te digo. Bueno, otro de los mitos sería que en esa crueldad se llega a decir que bebían de las calaveras de los enemigos vencidos. Ahí está, ahí vemos. Bien, ¿de dónde viene esta imagen? Error de traducción. Un traductor latino se puso a traducir del nórdico antiguo, y en el nórdico antiguo decía que los vikingos beberán de las ramas curvadas de las calaveras. Las ramas curvadas de las calaveras son los cuernos de los animales. Y el traductor no sé qué hizo ahí pues para esta propaganda antivikinga, ¿no? Para recalcar esta crueldad, tradujo como beberán de los cráneos de sus víctimas. Entonces se ha quedado esa imagen de los vikingos bebiendo de los cráneos de los enemigos derrotados, cuando en realidad es que bebían de cuernos, ¿no? Como también vemos en muchas representaciones, ¿no? Y de la cerveza, el hidromiel, que bebían en cuernos. También relacionado con la violencia, las torturas. La tortura más, digamos, más famosa de los vikingos es la denominada el águila de sangre, que es que a la víctima viva le abrían las costillas por detrás, por la espalda, le sacaban los pulmones y les ponían como unas alas. Maravilloso. En vivo. Esto lo cuentan varias crónicas, otras cristianas, pero al final se ha demostrado que es una licencia literaria y que no hay ningún resto óseo, digamos, de esta práctica de sacrificios humanos, y se ha demostrado por la medicina que es imposible médicamente que se mantenga viva a la víctima durante esta tortura. O sea que sería más como una exageración de las crónicas para pues infundir esta idea de los vikingos como paganos, brutos, incivilizados. Y ahora llegamos al mito más conocido, ¿no? Que es el de los cascos con cuernos. Lo que yo decía al principio, que me va a traer que es el que más está extendido y el más falso de todos. Ahí está Erik el Vikingo, grandiosa serie, en la que estos cascos tienen su invención en el siglo XIX otra vez. En el siglo XIX. Sí, es un diseñador, el diseñador de vestuario de la ópera del Anillo del Nibelungo, de Wagner. Está inspirada también en la mitología nórdica, el que cogió unos cascos ceremoniales de una cultura anterior a la vikinga, pero que también estaba en Escandinavia, que sí que tenían cuernos. Y empezó a desarrollar todo este vestuario de los cascos con cuernos. Todo esto se sumó el pintor sueco Malmström, también pues empezó a pintar sobre las sagas nórdicas y a dibujar a todos los vikingos con cuernos. Y ya se ha quedado esta imagen de los vikingos con cuernos del ideario del siglo XIX.
que se crea pues, en la ópera, en la literatura y en la pintura. Qué interesante. ¿No habrás buscado también ahí lo de poner los cuernos, ya que estamos? No, mira, no me había dado por ahí. Porque sí, a ver, que yo con eso, que sí que lo he buscado en su momento. A ver, ilústrame. Hay varias teorías y hay una extendida que es que por lo visto cuando se van a estas racias, a estas vikingadas, claro, pues estamos hablando de pueblos nórdicos o hasta germánicos, el origen... Bueno, sí, el origen es germánico. Claro, ahí va. Entonces, digamos que la casa, la cabaña, la tienda, quedaba deshabitada. Y entonces el hombre que ocupaba el lugar ponía su casco, pero yo siempre siempre iba a decir que el casco llevaba cuernos. Claro. Y de ahí viene lo de poner los cuernos, porque cuando se veía que había otro casco con otros cuernos ahí que no era el del marido. Efectivamente, vale. Ahí viene la expresión. Tendría sentido si llevaran cuernos en los cascos. Claro. No, pero puede ser eso que surgiera a raíz de esa imagen de los vikingos con el casco con cuernos, ¿no? Del siglo XIX, y que a partir de ahí se hiciera el dicho, ¿no? Pero por lo tanto, entonces en ninguna tribu germánica en principio llevaba... No, en ninguna vikinga llevaban cascos. Eso sí que había culturas anteriores de unos no sé si eran 100, 200 años antes, que sí que había cascos ceremoniales, o sea, no cascos de guerra, sino algún casco ceremonial que sí que llevaba una decoración ornamental de cuernos. Y que las habían encontrado y ya, pues, como eran tan bonitas, pues los del siglo XIX dijeron, pues todos los vikingos... Como ceremonial, emulando a nuestro querido Javier, tiene lógica el poner, ahora pongo yo aquí... pongo aquí este casco con cuernos y ahora ya aquí vengo yo. Claro. Sí. Tiene lógica. Muy bien, pues o sea que no los vikingos ni cuernos ni bebían de los cráneos y tampoco eran todos altos y rubios. También tenemos esa imagen ahí con Thor, sí, de que todos eran así, musculados, cuerpo perfecto, rubios, altos, ojos azules. No, había de todo como en todos sitios. Es decir, los restos óseos que se han encontrado ha demostrado pues que había morenos, había pelirrojos, había más rubios, claro, sí, pero era una sociedad heterogénea en el que había todo tipo de cuerpos y no especialmente rubios. Y no bueno, sí, claro, había rubios, pero no eran todos así. O sea, esa imagen de los vikingos ha quedado también muy influenciada por el nacionalismo del siglo XIX y luego también por el nazismo, ¿no? Por esa vinculación de la raza aria que se identifica el origen con los pueblos escandinavos. O sea, que una raza aria tampoco existió. No, esto son todo pues eso, inventadas de los nacionalismos que luego el nazismo pues lleva al extremo, ¿no? Como sabemos, y que se crea esa imagen pues de los escandinavos como el prototipo de la raza aria, ojos azules, altos, fuertes y según ellos superiores, ¿no? al resto. También otro mito que eran poco higiénicos, ¿no? Tiene la imagen esta de los vikingos como que no les importaba el físico, que iban sucios, para nada. En los ajuares funerarios se han encontrado peines, pinzas, objetos cosméticos, es decir, que cuidaban su imagen, ¿no? Estaban bastante puestos en el tema de estético, ¿no? Por estos ajuares que aparecen en las tumbas con todo tipo de objetos de belleza. Entonces nos cambia un poco la imagen esa del vikingo descuidado, el sucio y demás. Sí. A este respecto, otro programa que se podría hacer es la higiene en la Edad Media. Sí, vamos, ese da. Yo bastantes programas. Sí. Vamos primero con el de Colón y luego ya. Poco a poco. Venga, seguimos entonces. Más mitos. Vamos a acabar ya con el último mito, sí, que sería el que solo se puede ser vikingo hombre. Es decir, las mujeres no participaban en estas vikingueadas, ni tenían un papel más allá del papel que se ha establecido siempre, el de cuidar del hogar, las labores domésticas, los hijos, etcétera. Pues bien, la serie de Vikings, ¿no?
fue muy criticada en su momento al introducir pues personajes como el de Lagertha, que tenemos ahí está. Como estas vikingas guerreras. Sí. Ya pues como siempre en Twitter desató la polémica de eso estáis inventando, que las mujeres no participaban, que no eran guerreras, como el movimiento woke tal, ¿no? Tal y cual, sí, que es inclusión forzada, tal y cual. Y al final pues tanto las fuentes literarias, las sagas, como la arqueología nos están dando pruebas de lo contrario, de que sí que había una participación de las mujeres en estas racias, en estos saqueos. Sí. Había vikingas guerreras, como la propia Lagertha, que está sacada de una saga. Reinas poderosas también, como Helga de Kiev, o Olga de Kiev en lengua eslava, ya que, como hemos dicho, por el Báltico, por el río, también los vikingos establecieron contactos con lo que hoy es Rusia, incluso establecieron en Kiev, ¿no? Siendo el Rus de Kiev también el germen de lo que es el Estado ruso, que antes se me ha olvidado comentarlo. Pues Helga de Kiev, que era esposa de Igor de Kiev, que fue uno de los principales caudillos que incluso llegó a atacar varias veces Constantinopla. Y cuando murió Igor, Helga pues heredó el trono y todo el mundo la quería mandar a casa. O sea, fue el típico ejemplo de mujer a la que no quieren dejar reinar, ¿no? Y al final demostró Helga que era una de las reinas pues más inteligentes, más poderosas y también más crueles con sus enemigos. O sea, que reinó con mano de hierro ante los que querían mandarla pues eso, a casa a cuidar de los hijos y al rol doméstico. Y bueno, y la arqueología. La mayor prueba que hubo de que había mujeres guerreras con un estatus bastante alto es la tumba de Birka, en Suecia. Esta tumba es una de las tumbas que durante muchos años se creía que era la tumba de un guerrero de élite, que tiene bastantes armas, un hacha, una espada, 2 caballos, un vestido que ahí no aparece. Y en el 2017... las pruebas confirmaron que el esqueleto era de una mujer. Entonces a muchos ahí se les cayeron todas los palos del sombrajo. Sí, eso es. Y dijeron que cómo podía ser eso, que estaría mal interpretado, pero no, esto demostraba que sí que había mujeres que se dedicaban a vikinguear. O sea, no habría una presencia masiva, obviamente, pues hay que ser realistas, sí habría más presencia de hombres, pero sí que había pues algunas mujeres que participaban en estas campañas como vikingas y que tenían un papel importante Qué curioso. en estas colonizaciones. Qué curioso. Aprovechando esa imagen que hemos visto antes, claro, también me viene a la cabeza, ahí está la imagen de nuevo, me viene a la cabeza otro de los mitos, que es que cuando morían se les ponía en una balsa. Sí, lo de los entierros vikingos también. Eso es, un siglo XIX de manual, ¿no? de crear esta imagen de... Y se los quemaba ahí, y se ve cómo se va alejando el barco, y el barco va aprendiendo y tal. Claro, que también vemos en El Señor de los Anillos, con la muerte de Boromir, también como un entierro vikingo, o sea que todas estas imágenes de la cultura popular, de la literatura, las va reproduciendo y al final pues quedan como, digamos, tan impregnadas en nuestro cultura popular que las vemos ya asociadas a lo vikingo siempre, sean series, sean películas, en videojuegos, en todo. Pues esa imagen del vikingo es muy distinta que la que he querido traer un poco hoy, que es la imagen del vikingo más histórico, ¿no? y el término académico. O sea, hemos desmontado otro mito que me ha venido ahora mismo a la cabeza. Y ya para acabar, Javier, si nos puedes recuperar lo del mapa, lo de los colorines, porque volviendo ahí está, al Principado de Rus, que claro, que se me ha olvidado comentarlo antes. Ahí están los Principados de Rus. Por eso te lo traigo. Rus es como denominaban los eslavos a los vikingos. Y establecieron distintos principados y el más importante era el Rus de Kiev, que se fundó con el objetivo de establecer contactos con el Imperio Bizantino. Contactos que no siempre fueron amistosos, ya lo he contado como Igor fue uno de los que atacó la ciudad varias veces, pero claro, contra los bizantinos y su fuego griego pues no tenían nada que hacer los vikingos. Lo del fuego griego también sería
Sí, otro para o sea que el origen de Kiev. Claro, el origen de Rusia. Es de los rus, claro. Es vikingo. Eso es. Bueno, impresionante. Me quedo todo loco. Bueno, que no se me olviden los libros. Sí, cierto. Para recomendar. Sí. Bueno, y mientras va sacando Víctor libros, como en nuestro programa tenemos ahí atrás a un invitado especial, que es otro compañero, Roberto, si quieres preguntar, que seguro que tienes algún tipo de duda. No, ninguna, nada. Bueno, he traído 2 libros por si alguien quiere ahondar más en la historia. Es este, que es Eso no estaba en mi libro de historia de los vikingos. Buenísimo el título. De Irene García Losquiño, en el que desmonta un poco los mitos, como he estado contando, más detalladamente, y explica un poco pues la historia de los vikingos. O sea, que si quieres un libro que se lee rápido, ameno, para saber más sobre la historia de los vikingos y desmontar mitos, sería este. Ese se lo pediré yo a Pilar para el año que viene. Y luego tengo otro más reciente, de una de las divulgadoras pues más importantes del mundo vikingo en España, que es Laia San José, que es La huella vikinga, que este está más centrado en esa diferencia entre pues, lo que son los vikingos y lo que hoy entendemos por vikingos, ¿no? Cómo han conquistado nuestra cultura popular, el cine, la televisión, incluso pues, los discursos nacionalistas, ¿no? Y cómo el mundo vikingo pues, está presente de una u otra forma en nuestro día a día, nuestra cultura más cercana. Eso es lo que comentaba Roberto, que está de vikingos hasta... Claro, sí, al final ya cansa un poco. Sí, estamos ahí todo el rato con los vikingos. Oye, pues ha sido muy interesante, Víctor. Me alegro. Siempre. Muchísimas gracias. Y nada, si no hay preguntas por allí, vosotros ya sabéis que nos podéis escribir al correo que aparecerá sobreimpreso en las batallitas de Víctor @yahoo.com. Ahí, aparte de dudas que tengáis, si queréis algún tipo de sugerencia, que hablemos sobre algo en particular, nos escribís y nosotros seguramente que os hagamos caso. Porque somos así de buenos. De momento. Así que bueno, cerramos temporada, como he dicho antes. Muchísimas gracias de nuevo, Víctor, a ti y a Javier también por venir. Todo el trabajo que hace ahí. Entonces lo de siempre, los que están en los controles, sin ellos no somos nada. Así que bueno, nos vemos en la siguiente temporada, la tercera temporada de En los Batallitas de Víctor.